Hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en una sesión más de Hablemos del Producto, en donde el día de hoy el ingeniero Ricardo Juárez nos presentará Mejora la calidad del agua con filtros exteriores Coflex Home. Les recuerdo que las dudas referente al tema del día de hoy es importante que nos las dejen en el botón de preguntas y respuestas para darle seguimiento después del break. Y si después del break tienen dudas, nosotros les damos seguimiento al final de la sesión y se las hacemos llegar con todo gusto. También recuerden que este webinar, como todos los anteriores que ustedes han visto, los pueden consultar en el canal de YouTube Coflex, en la lista de reproducción, Hablemos del Producto. Así es que bienvenidos, Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Sandy. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en Hablemos del Producto. El día de hoy, como ya nos dijo Sandy, vamos a platicar un poquito más a detalle acerca de los filtros exteriores. Como ustedes bien saben, bueno, hemos venido ya platicando mucho acerca de filtración de agua. En algunos webinars ya hemos platicado también de exteriores e interiores. Entonces, por tener mucho tema, mucho contenido, pues en ocasiones sentíamos que podíamos no profundizar tanto. Entonces, este webinar es precisamente para eso, para hablar un poquito más a detalle de los modelos de filtración exterior. Existen dos puntos, digamos, dos tipos o dos grandes clasificaciones de filtro. Uno es punto de entrada, PUE o POE en inglés se le conoce, y los otros son puntos de uso. Entonces, esos son los dos grandes grupos que tenemos de filtración a nivel, digamos, general, así se clasifican los filtros. Los puntos de uso son todos los que conocemos de bajo tarja, sobre tarja, refrigerador, etcétera. Son filtros que están dedicados a un solo fixture o a un solo punto de alimentación, por ende de uso. Entonces, esos están muy relacionados ya con el ambiente de instalación en el interior de casa. Y los otros de punto de entrada, algunos otros, digamos, autores o distintas marcas pueden llamarlo también filtración general. Nosotros habíamos comenzado por llamarle, o así es como están catalogados dentro de nuestra oferta, como filtros exteriores. Estos filtros exteriores o puntos de entrada son normalmente los que filtran de manera el agua para uso general. Es decir, no es un uso específico ni en la regadera, ni en el lavabo, ni en el fregadero, ni en el refrigerador. Entonces filtran de manera general el agua. ¿Qué diferencias tienen? Los de punto de entrada, los de punto de uso suelen ser más especializados, suelen tener, son los que pueden avanzar en más etapas, digamos, como el de 3 etapas que tenemos nosotros, sedimentos, carbón activado y posteriormente ultrafiltración o sedimentos y solamente carbón activado. Algunos pueden ofrecer alcalinización, etcétera. Estos suelen ser más especializados y los de punto de entrada suelen ser, una filtración un tanto más general, más básica. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar ahí es, digamos, una contaminación extraordinaria a la parte interna de la casa. Entonces voy a comenzar con el filtro exterior. Bueno, también antes mencionar que vaya el canal que nosotros manejamos, canal más, digamos, tradicional para la fuerza de ventas de Coflex es el canal ferretero, el canal mayorizo también. Y bueno, eso ha hecho que estos dos filtros, que son más de uso de plomería, más alineado a lo que ya tenemos tradicionalmente en el resto de los productos, pues han sido los que mejor se han ido adaptando al mercado, han sido los que más exposición han tenido, los que, digamos, mayor penetración en cantidad de clientes se ha logrado. Entonces, por eso es bueno refrescar los temas y hablar un poquito más a detalle de cada uno de ellos. Voy a comenzar a platicarles de la filtración exterior. Nosotros ofrecemos una solución que es el filtro WF-150, que ahorita lo voy a mostrar más adelante en la cámara de detalle. Ahorita quiero centrarme primero en mostrarles en la presentación para qué se utiliza este tipo de filtros. Los filtros en punto de entrada, que suelen estar directamente o inmediatamente después del medidor, o bien entre el medidor y el primer punto de uso de la casa, no necesariamente tienen que estar pegaditos, sino simplemente filtrar de manera general todo el agua que entra a casa, es para prevenir este tipo de situaciones como las que están viendo en pantalla. Es común y se ha vuelto un tanto más común, sobre todo para las regiones
que hemos batallado un poco los últimos meses con el tema de abasto de agua, o bien en el centro del país, el centro de México, que algunas veces han batallado con el tema de mantenimientos en las redes de distribución principales del agua. Es común que cuando haya ese tipo de mantenimientos o bien cuando haya cortes en el suministro de agua, en las primeras horas o los primeros minutos después de que se restablezca el servicio o el suministro, vamos a encontrar agua más turbia de lo normal. ¿A qué le llamamos turbia en general? A tener sólidos no disueltos. Existen sólidos que están disueltos en el agua, que suelen ser todos los minerales y demás, y existen otros que esos determinan la dureza del agua, y existen otros sólidos que son los no disueltos, son todos aquellos que están suspendidos, es decir, es posible separarlos mediante una filtración, ¿sí? Entonces como no están disueltos, no están, digamos, de alguna manera deshechos en el agua, por llamarlo coloquialmente, pues eso se pueden retener. ¿Y qué son estos sólidos no disueltos? Suelen ser polvo, tierra, algunos contaminantes mayores, piedritas. En general le denominamos a estos sedimentos. Y esto es lo que ocasiona la turbidez en el agua. Que la turbidez en el agua se manifiesta de la manera en que están viendo en la pantalla. ¿Por qué se genera normalmente este tipo digamos, de efectos en el agua después de un corte o después de un mantenimiento en alguna red de distribución? Porque el agua en las tuberías suele fluir de manera vórtice, forma un vórtice, es decir, va girando alrededor de la tubería, no va empujando linealmente, sino va moviéndose de manera circular dentro de la tubería. Y esto ocasiona que todos esos sedimentos que normalmente vienen no disueltos en el agua puedan irse quedando en las paredes de la tubería. Y al tener buena presión, pues eso, digamos que los mantiene pegados de alguna manera a las paredes internas de la tubería. Cuando hay un corte y la tubería se vacía, todos estos contaminantes que van quedando en la pared de las tuberías suelen caer. Algunos de ellos pueden caer o pueden, digamos, sedimentarse o asentarse en la tubería y se crea una especie de lodito en la tubería. Y cuando se restablece el servicio, bueno, el agua empieza a empujar nuevamente esa tierra o esos sedimentos. Y lo mismo pasa en un mantenimiento. En un mantenimiento normalmente se retiran piezas grandes de tubería o de conexiones o de válvulas, digamos, grandes. Estoy hablando a nivel municipal o a nivel, no sé, regional o de zona. Y pues bueno, suele haber entrada de tierra a las tuberías porque tienen que excavar y tienen que reparar y reemplazar ciertas piezas. Entonces suele haber entrada de tierra literalmente a las tuberías, y bueno, por eso se ocasiona lo que están viendo en pantalla. En la siguiente diapositiva vemos el filtro exterior y algunas de sus características. El filtro exterior WF-150 está destinado a disminuir, está diseñado, mejor dicho, para disminuir la turbidez, reteniendo sólidos no disueltos de hasta 90 micras, el tamaño aproximado de un cabello humano. Entonces es una malla realmente fina, donde podemos retener, digamos, contaminantes de bastante, digamos, menor tamaño. Es una malla filtrante, es lavable y no necesita reemplazo continuo. Digo, eventualmente podrá reemplazarse si es que se daña, pero no hay más allá de, yo creo que puedes reemplazarla a lo mejor cada 2 años o cada 3 años sin ningún problema. No es necesario hacerlo como los tradicionales filtros exteriores, que cada 3 o 6 meses, dependiendo de la turbidez, tengas que cambiarlo constantemente. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos que no tengamos que reemplazarla y que sea de alguna manera más lavable y que su tiempo de vida sea bastante más largo? Porque tiene un sistema que es muy práctico para la purga rápida y limpiar, que nos permite limpiar la malla sin desarmar el filtro. Y esto es bien, bien importante porque si ustedes tienen filtro en casa, que espero que tengan en la entrada de su casa, muchas veces no dimensionamos la tarea, es ir a comprar o siempre tener un repuesto de esa malla o de ese filtro que tenemos en casa en caso de que no tengamos el de Coflex. Y hay que cerrar toda la casa porque vamos a desarmar el filtro, entonces
cerramos el suministro de la casa, dejamos la casa sin operar en agua, al menos, no sé, una hora, hora y media, es decir, no podemos bueno, ir al baño, vamos a tener solamente una carga de agua en el tanque, nadie se puede bañar en ese momento, si se va a lavar ropa o no, pues no se puede, lavar platos, nada que tenga que usar agua, podemos hacerlo durante una hora porque estamos haciendo el mantenimiento del filtro. Y acuérdense que estos filtros, como son punto de entrada, están antes de cualquier uso de la casa. Entonces hay que dimensionar el beneficio que es no tener que desarmar el filtro. Y obviamente, pues la inversión de tiempo, que puede ser, no sé, una hora o hora y media entre quitar, lavar y volver a armar todo el tema. Bueno, y en la parte de abajo les menciono la presión de trabajo, algunos datos técnicos, solamente como meramente informativos. Necesita una presión, digamos, media para funcionar correctamente el sistema de purga. Esto es 1.8 kilos hasta 8.8. 8.8 es una presión muy alta, es una presión que un hidroneumático podría dar, pero los equipos hidroneumáticos que normalmente se instalan en casa, pues andan alrededor de 5.5 o 6, de 5 a 6 kilogramos. No hay ningún problema en caso de que tengamos un hidro. En caso de que tengamos muy baja presión, sí tenemos que poner, tenemos que garantizar que haya buena presión. Por lo mismo, este filtro no puede ir después del tinaco, porque después del tinaco ya tenemos muy baja presión. Podría ir al menos que manejemos, solo si manejamos una bomba antes del filtro, ¿ok? Y ahorita les voy a decir, es donde me puedo regresar tantito más a la diapositiva anterior, el por qué este tipo de filtros deben instalarse antes de un tinaco. En la diapositiva que están viendo en pantalla, en la parte derecha, superior, en medio, se ve ahí un tinaco, está un poco chiquita la foto. Ese es un tinaco llenándose con agua turbia. Mucha gente instala el tinaco y un filtro posterior al tinaco. Y el argumento es que se ensucia el agua en el tinaco. Pero hay un contraargumento, es decir, el agua en el tinaco no tiene por qué ensuciarse. El tinaco tiene que ser un ambiente completamente cerrado. Si el agua se ensucia en el tinaco es porque no está bien cerrado, porque la tapa está dañada o porque el tinaco está dañado per se. O bien porque el agua está entrando ya sucia. Entonces, por eso, este tipo de filtros deben instalarse siempre antes del tinaco para garantizar que el agua que entra al tinaco está limpia y así ya no necesitas poner un filtro después. Obviamente tienes que garantizar que tu tapa de tinaco esté bien puesta, que esté bien sellada, que esté completa la tapa de tinaco, porque luego de repente hay aeronazos y ahí andan volando las tapas por todos lados, entonces hay que cerrar bien esos tinacos, revisar eventualmente, no sé, por cada año, que esté en buenas condiciones la tapa y que esté cerrando, porque el tinaco es bien importante que siempre esté cerrado. Entonces, luego esto va distorsionando un poquito el tema de cómo instalarlo y mucha gente empieza a instalarlo el filtro después. Y no funciona tan bien porque el filtro, cualquier tipo de filtro, necesita cierta presión para funcionar correctamente. Porque acuérdense que ustedes están poniendo una barrera al agua para que pase sobre ella. Y esa barrera genera una caída de presión. Después del tinaco tenemos una presión baja, porque es solamente presión por gravedad. Entonces, de repente hay un malentendimiento de estos conceptos. Hay que instalar el filtro siempre antes del tinaco y hay que mantener o garantizar que el tinaco esté bien cerrado. Así ya no necesitamos filtrar el agua después del tinaco. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a pasar a la tercera diapositiva, voy a avanzar dos más. ¿Cómo funciona el WF-150? Les voy a mostrar por dentro cómo es la malla y en un momento más lo voy a mostrar en la cámara de detalle. El filtro funciona instalándose de la manera que ven en la parte central de su pantalla. Debe instalarse de preferencia una válvula después y si no se instala esa válvula después no pasa nada. Eso podría representarse como que todos los demás puntos de uso estén cerrados al momento que se necesite. Y yo te voy a explicar por qué. De manera normal entra el agua y entra al filtro entre
el housing, entre la parte del vaso y la malla, y fluye hacia el centro de la malla que estamos viendo ahí en pantalla. Sale por el centro hacia arriba y continúa hacia dentro de la casa. Esto hace que en la siguiente diapositiva vamos a ver también qué es lo que ocasiona. Esto hace que al momento de fluir hacia el centro del filtro o el centro de la malla, todos los sedimentos que están representados por los puntos cafés en la pantalla queden atrapados en esta malla. ¿Sí? Me regreso a una más, por favor. Perfecto. Entonces todos los sedimentos se van quedando en la malla y al momento que vamos a generar una purga, lo que vamos a hacer es cerrar la válvula de paso que está después de mi filtro o bien mantener todos los puntos de uso cerrados, si es que no tenemos esa válvula, y abrir la válvula que está abajo, que está en la parte inferior, que es la válvula de purga. Esto va a permitir, gracias al resorte que tiene mi malla filtrante, va a permitir que el filtro o la malla baje y ahora el agua va a fluir al revés. Revisen las diferencias de las flechas azules. Primero fluyen digamos, de afuera hacia el centro de la malla y después fluyen del centro hacia afuera de la malla. Ese flujo, ese cambio de flujo, lo que va a ocasionar es lo que hay en 2 diapositivas adelante, que es que el flujo de agua separe ahora los contaminantes de las mallas. Ese flujo al inverso o retroflujo, como lo queramos llamar, ocasiona que todo lo que se había quedado en la operación normal, incrustado dentro de la malla o en la malla, cuando nosotros invertimos el flujo, la misma presión de agua los despegue de la malla. Entonces, normalmente hacemos esto en 2 partes. El primero separa todo de la malla y el segundo ya los expulsa del filtro. ¿Cada cuándo se recomienda hacer purga a este tipo de filtros? ¿Depende el uso? ¿Depende cuántas personas viven en casa? Fíjate que depende mucho y en gran parte, más bien, yo creo que es altamente ponderante la dependencia de esta variable, es cuán contaminada o cuán sucia llega el agua a tu casa. Lo que nosotros recomendamos para hacer esta operación de purga rápida, que el usuario lo haga la primera vez que lo instala a los 15 días y que revise de alguna manera si se puede juntar el agua o si se puede ver en el piso donde está cayendo, cómo sale el agua. Si el agua no sale muy turbia o no hay muchos residuos en el agua, quizá puede esperar a que lo haga cada mes. Si el agua sale ya muy contaminada o con bastantes sedimentos, pues es un buen tiempo hacerlo cada 15 días. Sí. Al principio suena un tanto tedioso decir, ay, cada 15 días tengo que hacer una purga, pero luego vamos a ver ahorita en el video donde representa una inversión de 15 segundos hacer una limpia. Entonces, bien fácilmente el hombre o la mujer de la casa, cualquiera de los dos, saliendo a trabajar, no sé, cada 2 lunes o cada 2 viernes, podría hacer fácilmente eso antes de salir e irse a sus labores diarias. No representa una inversión de tiempo nada considerable. En lo que prendes el carro, purga y cierra. Lo que sí se recomienda es que se haga eso cada 15 o cada 30 días, la purga, y dependiendo de la suciedad, pues a lo mejor cada 6, 8 o 12 meses, sí desarmar el filtro para, digamos, lavar bien la malla, evitar que alguna piedrita se haya quedado incrustada y que no se esté ahí disminuyendo el flujo. Y se lava solo con agua, no le tienes que poner ningún otro solución, jabón, algún químico, no, ¿verdad? No, ningún químico. Al ser esta malla está hecha de polipropileno y el vaso también, distinto material, pero es un polímero. No van a comenzar a crear ni una oxidación, ni crear, digamos, incrustaciones de sarro fuerte. Va a ser muy fácil de lavar. Simplemente es ponerlo bajo el chorro, lavarlo, si acaso con un cepillo, procurar que no sea metálico. Suave, ¿verdad? Sí, de cerda suave para que poderle quitar, o simplemente con la mano poderle quitar toda la suciedad. Es muy fácil. Y esto se recomienda hacer cada 6 en caso de que tengas mucha contaminación, cada 8 o 12 meses en caso de que no sea tanto. Exacto. O sea, lleva un mantenimiento, pero no es tan tedioso. Ni tan complicado. Exactamente.
Muy bien. Entonces, en la cámara de detalle, aprovechando que ya estamos en esta toma, voy a mostrarles cómo es la malla. Esta es la malla está hecha de polipropileno y esta es la composición de nuestra malla filtrante. Este resorte que está aquí es el que le permite que cuando invertimos el flujo, la malla baje para que el agua pueda entrar por el centro. De otra manera, el filtro siempre está arriba y está haciendo un sello contra esta parte, entonces no permite que el agua entre por el centro, sino más bien siempre va a caer por aquí el agua, va a entrar hacia el centro de la malla y después a salir hacia el cabezal nuevamente. Tengo aquí otra muestra que es una muestra que nosotros tenemos para precisamente mostrar el funcionamiento, que permite ver cómo esto es que funciona cuando hay menos presión, o más bien cuando presurizamos el sistema y vamos a purgar. Este es el movimiento que hace dentro del vaso. ¿Ok? Y vamos a ver en el video de funcionamiento para que puedan ponerle, no tengan que imaginarse tanto esto. Antes de ponerle play, fíjense, ahorita ya en ese punto, este filtro está ya operando normalmente. La válvula inferior está cerrada, la válvula de la derecha, es decir, la que va hacia la casa, está abierta y ya tiene cierta, digamos, turbidez o tierrita en la parte de la malla. El video es muy rápido, son 15 segundos, que es realmente lo que invertimos en la limpieza. Va a haber un zoom, un pequeño zoom ahí a la malla para que vean cómo se separa y cómo cae esa tierrita que está en el filtro. Le ponemos play. Cerramos la válvula para que se presurice el filtro y ahí vamos a ver cómo se separan las partículas o los sedimentos del filtro y cómo en la segunda toma, lo dejamos correr así en loop, cómo en la segunda toma primero se ve muy gráficamente cómo se separan y cómo caen algunas, y en la segunda se ve como que bajan todavía más, ¿sí? Entonces, si están ahí viendo en su celular o en su tablet o en su computadora, presten atención al momento que hace el zoom. Ahí caen y se separan algunas, pero en la parte superior siguen cayendo y las vuelven a empujar. Entonces, fíjense, el video dura aproximadamente 15, 18 segundos, no dura mucho. Esa es la cantidad de tiempo que realmente necesitamos para un mantenimiento o para una purga de nuestro filtro exterior. Eso comparado con cualquier otro tipo de filtros que hay en el mercado, es una nada de inversión de tiempo y de esfuerzo. Simplemente tenemos que girar una válvula en la parte inferior y la válvula que está posterior al filtro, pues les decía, no es necesario, es recomendable porque es más fácil hacerlo así, pero si no se tiene, pues simplemente es garantizar que todos los servicios de la casa estén cerrados al momento de hacer esta purga, para que se haga de manera correcta. ¿Ok? Pasamos a la presentación para mostrarles un poquito más de información. Una cosa bien importante también antes de compartir. Perfecto, ahí estamos. Lo que evita este tema, y esto yo creo que muchos están familiarizados con esta imagen que están viendo en pantalla. Llega un punto, el problema con los filtros normales o filtros tradicionales, que son los que normalmente se ofrecen en el mercado, es que tienen esta geometría o esta, digamos, forma. Es una malla, es una membrana plisada que retiene igualmente los sedimentos. Esa es la misma función que tenemos nosotros. Sin embargo, el hecho de estar, bueno, de repente podríamos no llegar a ser tan organizados y decir, bueno, ya van 3, 4 meses sin hacer el mantenimiento. No, igual no pasa nada, lo hago la otra semana. Y esa otra semana llega después de 2 o 3 meses y hasta que nos damos el tiempo para ir a comprar el repuesto del filtro, hasta que nos damos el tiempo para realmente estar en casa y dedicarle algunos minutos u horas a algún mantenimiento, y mientras el filtro ya puede estar como en la parte derecha, ¿sí? Durante todo ese tiempo que estamos procrastinando la tarea. Entonces, mientras más plazo le vamos dando, esa suciedad sigue acumulándose, sigue acumulándose, sigue acumulándose.
Entonces, no es nada más la ventaja del filtro 150 y la purga rápida, no es nada más el hecho de ya no tienes que invertir tanto tiempo y es lavable y es reusable. Esas son ventajas bastante grandes, pero también por el otro lado está que el hecho de que como ya no tienes que invertirle tanto tiempo, ya no es tan fácil procrastinar esa tarea y dejarla para después y hacerla cuando me acuerde y cuando me dé chance, sino simplemente cuando tengas 15, 30 segundos para hacer esa purga, puedes evitar que tu filtro empiece a verse como del lado derecho. Porque ¿qué pasa? Puede disminuir el flujo hacia tu casa, que ese creo que sería el menor de los problemas, y en segunda puede empezarse a dañar esa malla o esa membrana que están en la pantalla y puede empezar a seguir pasando toda esa suciedad hacia la casa, ¿sí? Entonces, hay que ponerle bastante atención a ese tipo de beneficios que nosotros tenemos. La purga es bien práctica, te elimina el tiempo de inversión y además, pues garantiza al momento con el hecho de ser tan rápido el mantenimiento, garantiza que lo hagas realmente, porque, vaya, culturalmente a veces solemos dejar muy olvidadas ciertas cosas. Entonces, evita ese tipo de cosas. Digamos, le quitamos esa carga al usuario o dueño de casa de tener que programar realmente una tarea de mantenimiento. Acá es simplemente hacerla. En un momento que tengamos algunos minutos disponibles, lo podemos hacer muy rápido. Luego también hay pues algunos, digamos, se contratan plomeros o se contratan algunos servicios extra para que vayan y limpien tu filtro. No es necesario. El mismo usuario lo puede hacer simplemente moviendo una válvula. Y bueno, por último también nada más aclarar, en la cámara de detalle les voy a mostrar cómo es la válvula que está bajo nuestro filtro. La válvula es una válvula plástica de PVC, perdón, sí, de PVC en media pulgada. Y lo más importante que tenemos es que es de flujo total. Aquí por mi camisa no se ve, pero aquí lo podemos ver. Ve cómo es, normalmente se ve, perdón, ahí se ve completamente el paso hacia atrás. Es decir, no, la válvula no va a restringir o no se va a atorar nada en la válvula porque tiene paso completo, tiene un buen tamaño interno, no tiene una reducción, digamos, considerable y deja pasar cualquier suciedad. Entonces tampoco nos debemos preocupar porque de repente la válvula se quede ahí algo trabado o se atore, ¿no? Tiene un flujo bastante adecuado. Dentro del paquete van a encontrar lo que ya vimos, es el filtro con nuestra válvula. Esto hay que armarlo. Ahí viene también una cinta de teflón para cinta de selladora, perdón, para ponerle a la rosca. Viene también el soporte con el que vamos a colgar o a fijar nuestro filtro. Este se pone de esta manera. Aquí vienen los tornillos adentro. Fijamos de esta manera y después fijamos así a la pared. Perdón, así a la pared. ¿Okay? Donde lo vayamos a poner. Vienen, bueno, aquí van a encontrar los cerrajes, los tornillos, las pijas, perdón. Y nuestra llave en dado caso cuando tengamos que hacer un mantenimiento, ¿sí? Van a encontrar también un pequeño lubricante que esto es simplemente, es recomendable utilizarlo cuando vamos a instalarlo por primera vez. Como estos filtros pudieron haber pasado un tiempo almacenados tanto con nosotros como con un distribuidor, lo que se recomienda es poner ese lubricante en esta parte del O-ring para volver a, digamos, a ayudar a que selle de manera correcta en la primera vez o en la instalación, porque podría estar, no sé, a lo mejor no tendría por qué, pero podría tener algo de tierrita o algo de polvo o simplemente estar un poco, pues, seco, pero no dañado. Simplemente se recomienda poner el lubricante de este lado, tiene un frasquito, se pone aquí y luego ya podemos cerrar y cerramos, digamos, cerramos completamente con nuestra llave. ¿Okay? Viene todo el instructivo detallado para la instalación y una parte, digamos, lo más complicado de la instalación
Aquí voy a mostrar dónde está, esta es la entrada y esta es la salida. Lo más complejo de la instalación, digo, bueno, será hacer un espacio en la tubería para poderlo poner. Voy a hacer el arreglo en la tubería. Y además tenemos que usar este tornillito para hacer una purga del aire que pueda estar en la tubería. Esto puede hacerse por aquí. Lo que se recomienda es, antes de activar el flujo de agua por mi filtro, abrir poquito este tornillo, es decir, desenroscarlo poquito, no tenemos que quitarlo, sino nada más desenroscarlo, para que cuando el agua vuelva a fluir por la tubería, todo ese aire que está en la tubería salga por aquí y no llegue hasta un punto de uso, no llegue hasta la regadera, no llegue hasta la grifería. Normalmente no es mucho, no va a ocasionar, perdón, no va a ocasionar un problema, pero pues bueno, se recomienda que evitemos cualquier problema. Abriendo una vez que salga todo el aire, va a empezar a salir gotitas de agua, ahí ya cerramos el tornillo y todo funcionando ya de manera normal. ¿Ok? Muy bien. Bueno, Sandy, vamos a un pequeño break, ¿te parece? Hacemos un break, no se desconecten. Todavía tienen oportunidad de dejar algunas dudas en el botón de preguntas y respuestas. Vamos a revisarlas y ahorita regresando, Ricardo nos ayuda a despejar esas pendientes. Ahorita volvemos. Qué bueno que siguen conectados con nosotros. Vamos a leer un par de preguntas para continuar con la segunda parte de esta sesión del webinar. Tenemos, si el usuario coloca este filtro que va antes en la entrada al hogar, ya no es necesario colocar los tradicionales que van en el fregadero, por ejemplo, el W600, el WF200, WF110. Ok. Son diferentes objetivos. El punto de entrada, o con el 150, lo que estamos filtrando son sedimentos de hasta 90 micras, como lo vimos en la presentación. Y los tradicionales que se colocan dentro de la casa, por ejemplo, en el fregadero, y los que acabas de decir, 600, 110, 200. Sí. Estos tienen otras propiedades, tienen otro medio filtrante. El carbón activado es para retirar el cloro y algunas partículas que puedan caer ahí. Y en el caso del WF200 también tiene una membrana de polipropileno, pero más pequeña. En este caso son 90 micras para el exterior, 90 micras. Esto te va a filtrar suciedad realmente, suciedad que venga en la tubería, que normalmente es lo que ya comentamos, tierra y lo demás. Y la membrana filtrante que tiene el WF200, que también es de polipropileno en la primera etapa, es para retirar partículas más pequeñas. Ahí el poro, tamaño de poro se le denomina así, es de 5 micras. Es mucho más pequeño. Este es de 90 y el otro es de 5 micras. Ahí te va a quitar todavía más contaminantes sólidos que para darle un buen rendimiento o una buena capacidad de filtración al carbón activado que viene en la segunda etapa. Entonces, no se sustituyen. Hay algunos fabricantes o marcas que ofrecen filtros bajo cubierta o bajo tarja que en realidad son membranas de polipropileno solamente. En el caso de que estamos hablando de esos, sí los sustituye. Pero los que tenemos nosotros para punto de uso, que son 600, 110, 200, 300, no se sustituyen, son complementarios. Este es para eliminar sólidos de hasta 90 micras y los otros son para eliminar cosas más particulares. Perfecto. Gracias, Ricardo. La siguiente pregunta, ¿este sistema es más efectivo que los filtros que van dentro del hogar? O sea, en el fregadero, los que dices en punto de uso. Ok, es en el mismo sentido, son diferentes objetivos. Este es mucho más efectivo para los sedimentos, es más, esa es su finalidad. Sedimentos solamente 90 micras y los otros pueden tener otras finalidades en cuanto a medios de filtración. Muy bien. Otra pregunta más, ¿debe haber un espacio para la purga, o sea, la salida del agua? Y la malla, si se limpia y se vuelve a poner, ¿no es necesario cambiarla a cierto tiempo de uso? Ok, entiendo que debajo de la válvula se tiene que haber algún espacio disponible. Yo recomendaría que al menos haya 20 o 30 centímetros entre esto y el piso, dependiendo de la situación en donde estén. Si están descargando hacia un jardín, a lo mejor no es necesario tener tanto espacio porque el agua puede descargarse ahí. Pero si están descargando hacia un lugar, digamos, pavimentado y que no tiene salida directa, o que les gustaría poner una tina un recipiente para evitar que se derrame ahí el agua, pues habría que dejar un poco más de espacio. Entonces depende un poquito más de cada situación en donde estén. Si es en la entrada de la casa y es en una área de pasto o de tierra, a lo mejor puede caer ahí mismo, pero si no prefieren eso, pues habría que hacer un arreglo para elevar un poquito el filtro
y dejar a lo mejor 20-30 centímetros para poder colocar un recipiente en cada purga y después desecharlo o usarlo para otro fin. Y el tema de reponer o no la malla, no es necesaria, es solamente hacer la revisión que todo esté bien y hacer una limpieza un poquito más detallada de las entradas o de los puntitos que no se lleguen a limpiar con la purga rápida. Muy bien, Ricardo, gracias. Y por último, para la central con purga, una vez requerido el reemplazo de la malla filtrante, que viene siendo algo del mismo tema, ¿existe repuesto de la malla o hay que hacer el cambio completo del producto, o sea, de todo el kit de filtro? Actualmente no está disponible todavía el repuesto, pero ya estamos trabajando para ponerlo a disposición. Entonces esperamos que, no sé, cerrando el último trimestre de este año ya estemos con este nuevo repuesto disponible. El tema no es tan fácil que esto suceda, no es tan frecuente que tengamos que cambiarlo, pero lo vamos a dar de alta para tenerlo con servicio. Actualmente yo creo que es más fácil bueno, no por generalizar, pero algunas veces pueden, no sé, por algún tema de que movieron algo y dañaron el filtro, o movieron algo y dañaron o lo quebraron o algo por el estilo. Creo que es más fácil que suceda eso a que se dañe la membrana, pero de todos modos vamos a tener de repuesto solamente la membrana. En caso de que haya algún daño en otra parte del filtro, habría que cambiar completamente el filtro. Ya les llegará el comunicado en su momento. Exactamente. Vamos a pasar a la segunda parte, nos vamos a quedar aquí pendientes. Si siguen con alguna duda referente al segundo tema de este webinar, vamos a estar revisándolas para contestarlas y darle seguimiento. Muchas Adelante, gracias. Ricardo. Muchas gracias, Andy. Bueno, el segundo tema es la parte del otro filtro que también ha tenido bastante aceptación en el terreno ferretero. Es el filtro WF-180, es un sistema antizarro. Vamos a ver en la presentación algunas fotografías con las que ustedes definitivamente están familiarizados. Esto que se encuentra o lo que están viendo dentro de las tuberías es incrustación de sarro o incrustación de minerales. Esto sucede mayoritariamente en las líneas bueno, de tubería una metálica, aunque también va a suceder en algunas tuberías poliméricas, por llamarlo de alguna manera, pero también sucede mayoritariamente en las líneas que conducen agua caliente. ¿Por qué en las líneas que conducen agua caliente? Cuando elevamos la temperatura del agua, los minerales que están presentes y que normalmente están disueltos en el agua, comienzan a precipitarse, es decir, comienzan a separarse, cristalizarse, solidificarse y empiezan a adherirse a las paredes. Es un tema normal en la parte química, al momento de elevar la temperatura del agua, esto comienza a suceder y por ende empieza a ocasionarse este tipo de residuos en el interior de la tubería. En la siguiente diapositiva podemos ver el equipo o el filtro antizarro. Lo decidimos llamar así por facilidad de transmitirlo. Lo que hace es evitar la incrustación de minerales y remueve el sarro incrustado en las tuberías y evita que el que se genere en un futuro o en lo posterior pues se adhiera igualmente al interior de las tuberías. Es importante aclarar aquí, y lo quiero, espero que quede muy claro, que no es un filtro que elimina la dureza del agua, que disminuye la dureza del agua, tampoco es un filtro que elimina el sarro como tal del agua. Para hacer ese tipo de filtración o ese tipo de eliminación de dureza, eliminación de sales, hay que poner atención en la palabra eliminación, se requiere un sistema de suavización de agua, que es muy distinto a los filtros que estamos mostrando. Los sistemas de suavización de agua, ahí sí, con unas cristales y resinas y demás, se retira completamente los minerales, pero son unos equipos que miden, pues yo creo que más o menos mi altura, o sea, a lo mejor pueden ir, por más pequeños, 1,5 metros, y son venden unos costales de sales y de resinas y son unos tanques grandes y hay que estar cambiándolos, digamos, periódicamente. Entonces es un sistema mucho más grande. Este filtro lo que hace es evitar que se incrusten y remover con el tiempo lo que se encuentra incrustado ya dentro de las tuberías. En la siguiente diapositiva, ese es el funcionamiento. En el último punto de la diapositiva pasada, no es necesario regresarnos, mostraba que es de flujo completo, perdón. Ahorita en la cámara de detalle lo voy a mostrar.
donde el flujo no es interrumpido, sino más bien una pequeña cantidad de agua es la que baja hacia el vaso y regresa adicionada de estos cristales de polifosfato. La próxima diapositiva vamos a ver el video del funcionamiento. En lo que preparamos el video, que ya está listo. Bueno, vamos a ver. Ok, ahí están viendo cómo los minerales vienen en la tubería de agua fría y normalmente entran a un boiler y aquí la temperatura se eleva y empiezan a generarse ciertas capas al interior de la tubería y estos residuos ocasionalmente van a llegar también a generarse en nuestras regaderas, más bien en toda nuestra grifería, regaderas y llaves, ¿no? Mezcladoras. Eso realmente es el efecto del sarro dentro del agua. ¿Cómo sucede esto? Los minerales que vienen en el agua normalmente empiezan a generar incrustación y se empiezan a quedar adheridos hacia las paredes internas. Esos carbonatos que ven ahí son principalmente de calcio, son de calcio y magnesio, que son los principales que están en el agua. Y si podemos pausar tantito ahí el video, en esta parte podemos ver cómo la parte de la tubería, esto es una tubería, lo estamos viendo como si fuera rayos X, y ven la parte blanca que está en la parte superior y en la parte inferior, que se ve así como, digamos, montañitas y que se va cerrando. La parte central o la parte todavía en color azul claro es el flujo de agua. Entonces, esas incrustaciones que son realmente los minerales que se van quedando adheridos a las paredes, empiezan a disminuir el flujo de la tubería y es por eso que de repente cuando instalamos un boiler, a los 6 meses sentimos que calienta menos, a los 12 meses sentimos que ya no funciona, al año y medio ya queremos cambiarlo todo porque sentimos que ya no nos sale agua caliente. O también es un efecto que se manifiesta mucho, que ustedes abren el agua caliente y no sale como tal agua caliente, tienen que cerrar nuevamente el agua de la regadera, volver a abrir hasta que se escuche el tac, 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 donde entra un boiler. Ese es en el caso de los boilers de paso. Entonces, muchas veces, acuérdense, los boilers de paso necesitan flujo de agua para empezar a funcionar. Cuando se cierra demasiado el flujo de agua debido al sarro, el boiler empieza a perder eficiencia porque ya no detecta tanto flujo de agua y a veces no prende. O bien, cuando prende y ya se generó mucho sarro al interior de las tuberías del boiler, también pierde eficiencia porque ya no tiene que calentar nada más el agua, sino ahora calienta la tubería, calienta el sarro y después calienta el agua. Entonces, por eso, de repente empezamos a notar por ahí a la vuelta del año, año y medio, que tenemos un boiler que, oye, como que ya no funciona tan bien. Muchas veces es relacionado al sarro. Continuamos con el video. Los puntos verdes que están viendo son los cristales de polifosfato que están en nuestro filtro. Lo que hacen estos cristales es, se añaden al agua, luego enganchan a los carbonatos y se los llevan a través de la tubería. ¿Qué va a ocasionar esto? Que nuestra tubería vuelva a recuperar su flujo normal, su flujo completo, y no tengamos un flujo reducido. Obviamente, estos cristales cuentan con certificaciones europeas para el consumo humano, es decir, no son dañinas. Estos cristales y filtros son de origen italiano, por eso cuentan con las normas o con cumplimiento en normas europeas para el consumo de agua o para agua para el consumo humano. Son completamente, digamos, no tóxicas para el consumo, puedes bañarte con ello, no hay ningún problema. Y por esto que les estoy platicando es que nosotros recomendamos que la instalación de este filtro sea previo a la entrada del boiler, porque es donde mayormente, donde ocurre con mayor intensidad la incrustación o la precipitación de los minerales. Entonces esto nos va a ayudar a que el agua se enriquezca con estos polifosfatos y pueda desplazar todos los carbonatos completamente, que ya no se tapen esa tubería. Y bueno, en la cámara de detalle les voy a mostrar la parte del cabezal de nuestro filtro, cómo viene. Este lo voy a abrir uno más, tengo acá a este lado. Okay. Fíjense cómo, bueno, yo decía en la diapositiva que decía que era de flujo completo. El flujo de voy a poner una hojita para que podamos verlo. Este es el flujo
Listo, ahí estamos. Esta es la entrada y la salida de nuestro filtro antisarro. Este es el flujo principal. Si se fijan, el flujo principal entra y sale completamente. No, no es como el filtro 150 que veíamos que todo el agua que pasara bajaba hacia el filtro. En este caso no. Aquí el 98% del agua que entra a mi casa o que pasa por este filtro pasa directamente y sigue su flujo normalmente. Pero acá tenemos dos agujeritos que son muy pequeñitos, pero que nos ayudan a adicionar el agua. Tenemos el de la entrada, que es este de aquí que están viendo en el centro, ¿ok? Por ahí baja una cantidad de agua, imagínense, todo el agua pasa por acá y solamente por aquí baja una cantidad de agua, es decir, un 2%, menos de un 5% pasa por aquí el agua. El agua entra al vaso donde están nuestros cristales y empieza, digamos, a adicionarse y regresa por el otro puntito que está de este lado. ¿Okay? Este doradito que se ve al fondo es otro puntito por el que entra el agua y ahora sí va hacia nuestro boiler o calentador. De esa manera decimos que entra el agua, se adiciona con los cristales y regresa de manera dosificada al agua y a nuestro boiler en este caso. Los cristales polifosfatos se le denomina químicamente metafosfato de sodio, es un nombre que no es del todo necesario, pero bueno, es importante saber qué es, cuenta con certificaciones europeas para el consumo humano, no es tóxico ni ocasiona ningún tipo de reacción. Otro punto, cada filtro, en el filtro contiene aproximadamente 250 gramos de cristales. Nosotros vendemos un botecito de cristales para hacer la reposición y hacer el relleno de estos. El botecito tiene 500 gramos, es decir, rinde para 2 cargas aproximadamente. ¿Qué es necesario hacer cuando hacemos nuestra carga? El filtro viene con un tubito al centro. Este es solamente para tener separado el que no haya ahí cristales. No pasa nada si hay. Entonces, solamente tenemos que quitar vaciar nuestros cristales, poner este tubito que está aquí adentro, rellenar alrededor y volver a tapar con la tapita que tenemos de nuestro filtro. Es muy, muy sencillo de realizar el cambio. El paquete incluye un conector de boiler, conector de media por media, que normalmente es de boiler, e incluye también 3 nipples como este que tengo aquí en pantalla, que son nipples de media, para colocárselos aquí. Y no se los quisimos colocar, digamos, de entrada, o no van colocados de manera arbitraria, porque también traemos un codito. Entonces, traemos 3 como este, de media por media, y traemos un codito. Es decir, es para distintos arreglos. Bien, podríamos poner aquí un nipple y aquí a lo mejor ya directo el codo y conectarnos acá, o poner los 2 nipples, y si tenemos nuestra llave de paso, el conector, etcétera. Entonces, traemos estos accesorios o fittings para hacer nuestra instalación como más nos convenga, y también incluye una abrazadera Omega como esta que están viendo aquí, para que podamos fijarlo a nuestra pared. Entonces, así digamos que ya tenemos el paquete con todo lo necesario que necesitamos para la instalación y ya no es necesario comprar absolutamente nada más. En la presentación les voy a mostrar cómo es la instalación sugerida, que es la que tenemos acá, que tengamos previo a boiler de cualquier tipo. Acuérdense que aquí tenemos, porque nada más incluimos un conector, porque aquí ya tenemos un conector instalado en casa, ya tenemos un conector que va de nuestra llave de paso, o sea, nuestra válvula de esfera, hacia nuestro boiler. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo en esto es desconecta ese conector flexible y completa la instalación con el otro que ya te incluimos. Entonces, reutilizamos el que está ahí puesto, simplemente nada más pues, lo colocamos ahora hacia el filtro y el otro lo colocamos en la otra parte del filtro y hacia donde queramos, si queremos hacia el boiler o hacia la válvula de esfera, dependiendo cómo retiremos y cómo instalemos nuestros conectores. Presión de trabajo no necesita mucho, si se fijan, es a diferencia del central, necesita 0.5 kilos, es una muy baja presión.
temperatura de trabajo de 4 a 35 no quiere decir que la temperatura ambiente no pueda estar por encima de los 35 grados, sino más bien la temperatura del fluido que no esté por encima de los 35 grados. Por eso se recomienda en la línea de agua fría, y el medio filtrante son los cristales de polifosfato, lo que ya mencionamos. Y bueno, estas son las características que queríamos volver a señalar con ustedes, volver a hacer un repaso de toda esta información que ya han recibido normalmente, pero a veces lo hemos recibido de manera menos detallada y hace falta adentrarnos un poquito más en ciertos temas. Entonces, bueno, cualquier duda que lleguen a tener tanto del filtro exterior W150 o 180, pueden dejarlo en el botón de preguntas y respuestas. Lo vamos a contestar en su debido momento después del webinar. Así Sandy. es. Muchas gracias, Ricardo. Damos por concluida esta sesión. Les agradecemos su participación. Para nosotros es muy importante que se conecten con nosotros como cada 15 días en Hablemos del Producto y estén pendientes de los siguientes temas. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Andy. Muchas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Y recuerden, el que sabe exige copias. Gracias y hasta la próxima.